Buenas, bienvenidos a mi programa Aprende con Yusa, quien les habla Yusanet González del Clan Muriana. Bueno, en este día quiero darle las gracias a todos mis suscriptores por el apoyo que me han brindado y voy a enviarle un saludo al señor Gilberto Laverde en Cartagena de Indias y a la señora María Antonia Medina de Sonora, México. Bueno, en este día les voy a enseñar el plato, vamos a continuar con el plato de la mochila de una hebra, como les había dicho. Y los que no vieron el video anterior, ahí les voy a estar dejando la descripción para que se vayan actualizando. Aprovecho la oportunidad para seguir promocionando mis tapabocas Guayú, como estos que tenemos acá, como lo pueden ver, estos hermosos tapabocas, con unos diseños de la cultura Guayú. Los tenemos en colores tierra, también colores vivos y en colores pasteles, así como lo pueden ver aquí. Y también tenemos estos hilos para los que estén interesados en comprar hilos marca Miratex. Les tenemos estas pelotitas de 50 gramos y los conos de 500 gramos. Y también tenemos mochilas que se venden al por mayor. Y para mayor información les voy a estar dejando el número de teléfono en la descripción. Vale. Bueno, hasta aquí había llegado nuestro plato, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar con la sentada y hasta dónde vamos a llegar en el día de hoy. Y vamos a continuar, como les había dicho, que para comenzar el plato tiene que ser de 7 cadenetas, porque la de 2 hebras siempre se hace de 5 cadenetas, pero como este tejido es más fino, entonces hay que hacerlo de 7 para uno comenzar un buen plato. Entonces vamos a continuar con el plato de la mochila de una hebra. Miren que la de una hebra es difícil, no es difícil, es más delicado y es más demorado, pero queda bien bonito. El tejido es más delicado, miren. Miren cómo está quedando este hermoso plato. Y no está guau ni tan duro. Y así tiene que quedar. Miren cómo vamos. Vamos a continuar con la sentada de la mochila. Como yo les había dicho que para sentar la mochila, el plato, para que siga así de plano, hay que meter 2 puntadas en uno. Pero para la sentada no se puede hacer eso, para que se vaya sentando la mochilita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que meter una puntada en una. Ojo, miren que ya se está sentando, y eso que no he terminado la vuelta completa, y ya esta partecita de aquí se está alzando, como pueden ver. Esta partecita de aquí se está alzando. Mira, ya la mochilita se está sentando, y eso que no he terminado una vuelta para sentarla del todo. Vamos a continuar para sentarlo. Bueno, y los que quieran hacer las mochilas de una hebra con dibujo, lo pueden hacer. Ahora les voy a estar mostrando algunos dibujos, para que vayan practicando los dibujos.
Miren cómo vamos. Bueno, vayan. Los que no tienen muy claro cómo tienen que agarrar el hilo, recuerden que para eso tenemos que agarrar el hilo de esta manera. Miren cómo agarro yo el hilo. Hasta que te quede esta parte ajustada. Y aquí la aguja. Esta partecita de aquí, el dientecito, como le digo yo, de la aguja, la pincita esta, tienen que agarrarlo de esta manera. Que la pincita nos quede mirando hacia acá, hacia nosotros. ¿Cómo tienes que agarrar la aguja? Hay personas que tejen sosteniendo el tejido más la aguja, pero así es más lento. Les recomiendo que sostengan la aguja así y muevan la mano, y así es más rápido. Miren, vean, este es el hilo. Meten la aguja, jalan el hilo y así es más rápido. Esto se hace más que todo es con la práctica. Mientras tanto, obviamente vamos a ir despacio hasta que le agarremos práctica, y ahí sí, cuando le agarremos práctica al tejido, ahí sí vamos a hacer unas arañas tejiendo. Pero mientras tanto, mucha paciencia. Se requiere mucha paciencia para aprender el tejido guayú. Ya el plato se está sentando, ya la mochilita se está sentando. La primera vuelta que se hizo, miren, ya se ve. Esta es la sentada de la mochila. Para la sentada de la mochila, ojo que cuando metemos 2 puntadas en una es cuando se hace el plato. Cuando ya la mochila se sienta, no podemos hacer eso, a no ser que veamos que la mochila se está cerrando. Cuando vemos que se está encogiendo mucho, ahí sí hay que meterle como 2 puntadas en una, pero no muy seguidas, sino como que intercaladas. Vamos a continuar. Si requieren algunas clases personalizadas, ahí me pueden escribir al número que les voy a estar dejando en la descripción. Pero les recomiendo que vean los videos anteriores. Ya vamos para la segunda vuelta. Miren cómo vamos. Miren cómo vamos. Ya la mochilita está sentada.
Ya tiene forma. Miren bien. Esta es la sentada de la mochila. Vamos a continuar hasta cuántas vueltas vamos a hacer. Así vamos con nuestra mochila. Ya se sentó, ya está creciendo. Miren cómo se ve de hermoso. Espero y les esté quedando así la mochilita de ustedes. Y vamos a dejar esto hasta aquí. Para el próximo video ahí sí vamos a terminar la mochilita. Miren el super adelanto. Miren el super adelanto que llevamos. ¿Cuántas vueltas van? Vamos a contar para que no tengan ninguna duda. Se comienza de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Miren hasta dónde está con 7 vueltas la mochilita. Miren el alto. Solo con 7 vueltas. Y es de una sola hebra y no tiene ningún hilo por dentro, porque a veces cuando se le mete hilo aumenta más rápido y la mochilita crece más rápido porque va aumentando, porque por dentro lleva hilos, que eso lo ayuda a aumentar. Pero aquí no, desde una sola hebra y de un solo color. Bueno, como les digo, esto es de una hebra de un solo color, así que vamos a tener una mochila bien bonita de una sola hebra y más fina toda. Cuando la mochila no se le mete nada por dentro y es de una sola hebra, es aún más fina porque es más delicado y el tejido es más delgado, mientras que la mochila de 2 hebras el tejido es más grueso. Miren la diferencia, ya les voy a hacer una demostración. Esta mochilita es de 2 hebras. Miren la diferencia. Que este tejido es más grueso, mientras que este es más delicado, más fino. Es delgado. Miren aquí el borde. Podemos ver el borde. O sea, este borde no es nada. Súper delgado, mientras que este es grueso. Mira, esta parte de aquí es súper grueso y esa es la diferencia, y por eso una mochila de una hebra es más costosa, y más cuando no tienen ningún hilo por dentro. Vamos a continuar con el tejido. Cuando tú te concentras mucho tejiendo, se te va el tiempo y cuando quieras ver ya la mochila está grande o ya está casi terminada. Esto requiere más que todo concentración y paciencia. Aquí le hago un bordecito en la mochila. Como pueden ver, tiene unas hileras, porque yo
al borde nada más le agarro de un solo lado. Hay personas que agarran los dos lados así, y ahí se ve la diferencia. Eso también se puede hacer, y para que tenga como algún dibujo siendo de un solo color, pueden hacer esta gracia. Agarran primero un bordecito, una hilera, porque esto de aquí se forma como dos, que es la parte de lo que vamos tejiendo. Cuando agarras uno te queda como una hilera, que es la rayita, pero cuando agarras las dos los dos bordes te queda el tejido así. Vamos a probar así. Miren la diferencia, que se ve como ahí se ve donde se agarró. Mientras que aquí es una hilera, una rayita, pero para que hagan un diseño así de la mochila lo pueden hacer así. Hacen como 3 vueltas con rayita y 3 vueltas así lisas, lisas sin nada. Bueno, aquí les tengo los dibujos de las mochilas. Lo único malo de esto es que está en blanco y negro, pero voy a tratar de escanearlos y dejárselos ahí en la descripción para que lo puedan descargar e imprimirlo si es necesario. Lo único malo es eso, que está en blanco y negro, pero miren estos súper imágenes que tengo aquí bien bonitos. Esto es para los principiantes. Estos dibujos son muy sencillos de hacer. Lo pueden hacer. Miren esto también. Esto hace parte de esto. Son muy sencillos. Estos dibujos son para principiantes. Lo pueden ir practicando. Este dibujo es del sombrero. Este también del sombrero. También lo hacen en mochilas, sino que más que todo lo ven en sombreros. Esto también. Estos dibujos son sencillos, son fáciles de hacer, lo pueden practicar, lo pueden hacer con 4 colores y para que les quede mejor, como apenas están aprendiendo, pueden colocar un color en cada dibujito, en cada cocada, como les digo yo, para que no se vayan a confundir y para que vayan viendo cómo les va quedando el dibujo. Aquí les tengo buenos dibujos para hacer, para que vayan practicando. Y también les voy a estar dejando aquí los tamaños de las mochilas, los tamaños de la base y la levantada de la mochila. Aquí se los voy a estar dejando, ya que muchos me lo han pedido. Me han pedido mucho los tamaños de las mochilas y ahí se los voy a estar dejando para que tengan los tamaños exactos de las mochilas. Así vamos con nuestra mochila. Ya se sentó, ya está creciendo. Miren cómo se ve de hermoso. Espero y les esté quedando así la mochilita de ustedes. Y vamos a dejar esto hasta aquí. Para el próximo video ahí sí vamos a terminar la mochilita. Miren el super adelanto. Miren el super adelanto que llevamos. Miren. ¿Cuántas vueltas van? Vamos a contar para que no tengan ninguna duda. Se comienza de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Miren hasta dónde está con 7 vueltas la mochilita.
Miren el alto, solo con 7 vueltas. Y es de una sola hebra y no tiene ningún hilo por dentro. Porque a veces cuando se le mete hilo, aumenta más rápido y la mochilita crece más. Crece más rápido porque va aumentando, porque por dentro lleva hilos, que eso lo ayuda a aumentar. Pero aquí no, es de una sola hebra y de un solo color. Bueno, como les digo, esto es de una hebra de un solo color, así que vamos a tener una mochila bien bonita de una sola hebra y más fina toda. Cuando la mochila no se le mete nada por dentro y es de una sola hebra, es aún más fina porque es más delicado y el tejido es más delgado, mientras que la mochila de 2 hebras el tejido es más grueso. Miren la diferencia, ya les voy a hacer una demostración. Esta mochilita es de 2 hebras. Miren la diferencia, que este tejido es más grueso, mientras que este es más delicado, más fino, es delgado. Miren aquí el borde, podemos ver el borde, o sea, este borde no es nada, súper delgado, mientras que este es grueso. Mira, esta parte de aquí es súper grueso y esa es la diferencia, y por eso una mochila de una hebra es más costosa, y más cuando no tienen ningún hilo por dentro. Vamos a continuar con el tejido. Cuando tú te concentras mucho tejiendo, se te va el tiempo y cuando quieras ver ya la mochila está grande o ya está casi terminada. Esto requiere más que todo concentración y paciencia. Aquí le hago un bordecito a la mochila. Como pueden ver, tiene unas hileras, porque yo al borde nada más le agarro de un solo lado. Hay personas que agarran los dos lados así, y ahí se ve la diferencia. Eso también se puede hacer, y para que tenga como algún dibujo siendo de un solo color, pueden hacer esta gracia. Agarran primero un bordecito, una hilera, porque esto de aquí se forma como dos, que es la parte de lo que vamos tejiendo. Cuando agarras uno te queda como una hilera, que es la rayita, pero cuando agarras los dos bordes te queda el tejido así. Vamos a probar así. Miren, vean. Miren la diferencia, que se ve como ahí se ve donde se agarró, mientras que aquí es una hilera, una rayita. Pero para que hagan un diseño así de la mochila, lo pueden hacer así. Hacen como 3 vueltas con rayita y 3 vueltas así lisas, lisas sin nada. Bueno,
momento ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse a Gacela TV y activen la campanita de notificaciones para que les llegue